Hola a todos mis queridos amigos y seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que anden todos de maravilla, rebosantes de energía y con una curiosidad insaciable por los misterios que nos rodean. Hoy nos embarcamos en una travesía fascinante, un viaje que nos llevará a desgranar un tema que ha agitado las aguas del mundo del espectáculo, un fenómeno que ha dejado a muchos con la boca abierta, con la mente bullendo de preguntas y las redes sociales ardiendo de especulación. Vamos a hablar de una metamorfosis, una transformación radical que ha alterado perceptiblemente la trayectoria de nuestro queridísimo Can Yaman. Sí, amigos, hoy nos sumergimos en las profundidades del enigma que rodea a cómo una mujer ha moldeado de forma tan patente al galán turco. La verdad está a punto de ser revelada, despojada de todo artificio. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta historia que promete ser tan cautivadora como intrigante, les recuerdo a aquellos que aún no forman parte de esta comunidad vibrante y apasionada, que este es el momento perfecto para dar rienda suelta a su entusiasmo. Darle a ese botón de suscribirse y activar esa campana de notificaciones para que no se pierdan ni un ápice de todo lo que estamos a punto de desentrañar. Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza en los confines del planeta. Ese actor turco que con un carisma arrollador, un físico escultural que desafía la gravedad y un talento indiscutible, ha logrado conquistar corazones en cada rincón del globo. Lo conocimos, o al menos muchos de nosotros lo descubrimos, en series que se convirtieron en verdaderos fenómenos de masas, como la icónica Erkenzicus. Allí encarnó a Can Divit, un personaje que trascendió la pantalla para erigirse en sinónimo de galán, de romántico empedernido, de ese hombre que nos hizo suspirar al unísono y soñar con historias de amor épicas. Luego llegó Dolunay y su popularidad, lejos de estancarse, experimentó un crecimiento exponencial, consolidando su estatus de estrella internacional. Pero como suele suceder en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del espectáculo, la vida de un artista es un lienzo en constante cambio, un tapiz tejido con altibajos, con giros inesperados, y sobre todo con relaciones personales que como faros luminosos o huracanes, marcan un antes y un después indeleble. Y hoy, amigos, nos vamos a enfocar precisamente en ese antes y después, que ha generado un torbellino de especulación y debate. Seamos brutalmente honestos, la vida personal de Can Yaman ha sido, y sigue siendo, objeto de un escrutinio mediático implacable, casi de una vigilancia constante. Cada relación sentimental, cada supuesto romance, cada aparición pública en solitario o en compañía, todo ha sido diseccionado, analizado hasta el último detalle, convertido en noticia y en tema de conversación para millones. Y dentro de todas estas complejas y a menudo turbulentas historias, hay una que ha resonado con una fuerza especial, una que, según el sentir general de muchos observadores y seguidores leales, ha sido la artífice principal de un cambio palpable, de una evolución significativa en el actor. Hablo, por supuesto, y creo que ya muchos lo habrán adivinado, de su relación con la carismática y célebre reportera y presentadora italiana, Diletta Leotta. Cuando la noticia de la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta irrumpió en el panorama mediático, el mundo del entretenimiento global se paralizó. Era la fusión de dos titanes de la comunicación, dos personalidades mediáticas de primerísimo nivel, cada uno una estrella consagrada y venerada en su propio país. Las redes sociales, como es de esperar, explotaron en un frenesí de comentarios, reacciones y teorías. Las revistas, ávidas de primicias, se peleaban con uñas y dientes por conseguir la exclusiva, mientras que los fans, como siempre, se dividían en bandos. Algunos celebraban la unión, cautivados por la aparente química y el glamour de la pareja. Otros, con una dosis saludable de escepticismo, la criticaban o cuestionaban su autenticidad. Pero una cosa era innegable para todos: la chispa, la energía, la química desbordante que desprendían juntos, algo que traspasaba la pantalla y las páginas de las revistas. Ahora bien, ¿dónde reside exactamente el cambio radical, del que tanto hemos hablado y que ha generado tanta inquietud? Pues bien, un número significativo de observadores atentos y seguidores incondicionales de Can Yaman comenzaron a notar una diferencia, una divergencia notable en su actitud, en su enfoque profesional e incluso en aspectos de su apariencia física, a partir del momento en que su relación con Diletta Leotta se hizo pública y posteriormente se consolidó. Antes de conocerla, o al menos antes de que su relación se hiciera notoria, percibíamos a un Can Yaman más enfocado en su carrera, un actor en vertiginoso ascenso que trabajaba incansablemente para cimentar su fama y expandir su alcance artístico. Con Diletta en su vida, la narrativa pareció tomar un rumbo distinto, un giro que abrió nuevas avenidas y horizontes. Uno de los aspectos que más se comentaron, que más generó debate y análisis, fue su incursión decidida y estratégica en el mercado italiano.
Can Yaman, que ya gozaba de un estatus de estrella en su Turquía natal, comenzó a tener una presencia mucho más contundente y visible en Italia. Participó activamente en programas de televisión de gran audiencia, se dejó ver en eventos de la alta sociedad y del mundo del espectáculo italiano, y fue evidente para todos que su relación con Diletta Leotta actuó como un trampolín, o al menos como un factor clave e insustituible para abrirle innumerables puertas en ese país. De repente las noticias que circulaban sobre él ya no se limitaban a sus proyectos en Turquía, sino que también abarcaban sus intensas actividades en Italia, sus paseos románticos por las calles de Roma, sus elegantes apariciones junto a su entonces pareja. Su figura mediática se expandió, abarcando un nuevo territorio cultural y profesional. Pero no fue solo su carrera la que pareció tomar un giro, una nueva dirección. Muchos fans y seguidores habituales notaron un cambio sutil pero perceptible en su forma de ser, en su actitud pública, en la manera en que se proyectaba ante el mundo. Si bien siempre fue conocido por su simpatía natural, su cercanía con sus fans y su carisma innato, algunos percibieron una mayor madurez en su discurso, una especie de serenidad y aplomo que no habíamos presenciado antes. Podría ser el influjo del amor, esa fuerza poderosa que transforma. O quizás la influencia de una relación estable y aparentemente sólida con una mujer que, al igual que él, estaba profundamente acostumbrada al implacable foco mediático y al exigente mundo del entretenimiento. Ahora entremos en un terreno más profundo, analicemos las posibles dinámicas. ¿Cómo pudo una mujer, por muy influyente que sea, influir de manera tan radical en un hombre como Can Yaman, un hombre ya consolidado y con una personalidad definida? Es fácil caer en la tentación de la simplificación y afirmar categóricamente que el amor lo cambió todo, una frase romántica pero a menudo superficial. La realidad, como suele ocurrir, suele ser infinitamente más compleja y matizada. Diletta Leotta, aparte de ser una figura pública de gran renombre y carisma en Italia, es una mujer con una personalidad formidable, una mente aguda, una determinación férrea y una profesionalidad intachable. Es muy probable que en lugar de cambiar a Can en el sentido de modificar su esencia o su carácter intrínseco, su presencia haya sido una influencia positiva, un catalizador que lo ha ayudado a enfocarse en otros aspectos vitales de su vida y sobre todo, de su carrera. Piensen en esto, cuando uno se encuentra inmerso en una relación que se percibe como sólida, feliz y nutritiva, a menudo se siente más seguro de sí mismo, más inspirado y con una energía renovada para afrontar nuevos desafíos y proyectos. Es plausible pensar que Diletta, con su vasta experiencia en el intrincado mundo del entretenimiento, su confianza inquebrantable en sus propias capacidades y su conocimiento del panorama mediático, haya impulsado a Can a explorar nuevas oportunidades, a diversificar su cartera profesional, a proyectarse de una manera diferente y más ambiciosa. Quizás le haya brindado valiosos consejos estratégicos, le haya abierto puertas que de otra manera habrían permanecido cerradas, o simplemente le haya proporcionado el apoyo emocional y la estabilidad necesarios para dar ese salto cualitativo tan deseado. Además, no podemos ni debemos obviar el crucial aspecto de la imagen pública y la construcción de marca. En el competitivo y voraz mundo del espectáculo, la pareja que formas puede ser tan importante, o incluso más, que tu propio talento individual. La unión de dos figuras mediáticas de la talla de Can Yaman y Diletta Leotta generó, sin lugar a dudas, una atención mediática sin precedentes, un foco de luz que, si se gestiona de manera inteligente y estratégica, puede convertirse en una herramienta de marketing potentísima y muy eficaz. Es factible imaginar que hayan trabajado juntos, de manera consciente o inconsciente, en una estrategia de imagen conjunta, proyectando una imagen de pareja glamorosa, exitosa, unida y admirada, lo que a su vez atrajo un torrente de nuevas oportunidades profesionales para ambos, tanto a nivel individual como en colaboración. Otro punto que merece una seria consideración es la posible influencia en su estilo de vida. Si bien Can Yaman siempre se ha caracterizado por cuidar su físico con una disciplina casi monacal, algunas de sus apariciones públicas junto a Diletta lo mostraban en contextos notablemente más sofisticados, en eventos de alta sociedad, en galas exclusivas, en entornos que exigían un nivel superior de elegancia, refinamiento y distinción. Esto podría haber influido de manera significativa en su manera de vestir, en su selección de vestuario para cada ocasión, en su forma general de presentarse ante el público y, en definitiva, en la evolución de su estilo de vida. No se trata de insinuar que antes no poseyera un estilo personal impecable, para nada. Pero quizás la relación con Diletta le proporcionó un nuevo enfoque, una nueva inspiración, un impulso para pulir aún más su imagen y su presencia pública.
Y por supuesto, no podemos dejar de lado la esfera privada, esa dimensión íntima donde las relaciones personales ejercen un impacto profundo y a menudo invisible en nuestras vidas. Aunque gran parte de su relación se vivió bajo el implacable escrutinio de los medios, es innegable que las relaciones personales, ya sean pasajeras o duraderas, dejan una huella imborrable en nuestra evolución. Una pareja estable y armoniosa puede aportar calma, equilibrio emocional y una perspectiva renovada sobre las vicemajoresidades de la vida. Es posible que la rutina, la estabilidad y el entendimiento mutuo que le brindó esta relación hayan influido positivamente en su estado de ánimo general, en su forma de afrontar el estrés y la incesante presión de la fama, y en su bienestar integral como ser humano. Por supuesto, y es importante reconocerlo, no todo ha sido un camino de rosas y mieles para la pareja. Las relaciones sentimentales entre figuras públicas son, por naturaleza intrínsecamente difíciles, un campo de minas de especulaciones y presiones. La suya, como era de esperar, no fue la excepción. Hubo rumores de infidelidad, hubo altibajos públicos, hubo momentos de tensión y finalmente, la relación llegó a su inevitable fin. Sin embargo, incluso después de la ruptura, el impacto que esta relación tuvo en su carrera profesional y en su proyección mediática es innegable, un legado que perdura. Muchos consideran que fue un capítulo crucial, un punto de inflexión fundamental en su evolución como artista, como figura pública y como persona. Es cierto que hay voces y muy respetables que argumentan que este cambio radical no fue tan dramático ni tan extraordinario después de todo. Estas voces sugieren que simplemente estábamos presenciando la madurez de un Can Yaman más experimentado, un artista que estaba aprovechando de manera inteligente y estratégica las oportunidades que se le presentaban en su camino. Y esta es sin duda una perspectiva perfectamente válida y coherente. El tiempo, las experiencias vitales, las relaciones personales, sin lugar a dudas, nos moldean y nos transforman de maneras que a veces ni siquiera somos conscientes. Sin embargo, si nos detenemos un instante para observar con detenimiento las fotografías, los vídeos, las entrevistas y las apariciones públicas de Can Yaman de antes y después de su relación con Diletta Leotta, es difícil ignorar ciertas diferencias palpables. Su creciente y consolidada presencia en Italia, su participación activa en proyectos cinematográficos y televisivos fuera de Turquía, su forma de interactuar y desenvolverse en ciertos eventos y alfombras rojas, todo, en su conjunto, parece indicar una evolución clara, una expansión de su horizonte personal y profesional que, para muchos, tiene una conexión directa y significativa con esta influyente y mediática relación. La verdad, queridos amigos, es que en el vertiginoso y complejo mundo del espectáculo, la vida personal y la vida profesional de un artista están intrínsecamente entrelazadas, fusionadas de una manera casi inseparable. Y cuando una figura de la talla y el calibre de Can Yaman se ve envuelta en una relación sentimental con otra estrella mediática de renombre, el impacto en su trayectoria y en su imagen pública es sencillamente inevitable. No se trata tanto de si una mujer específica lo cambió de la noche a la mañana, sino de cómo una relación significativa, con una persona influyente y con una exposición mediática masiva, puede actuar como un poderoso catalizador para el crecimiento personal, la diversificación profesional y el inicio de una nueva y emocionante etapa en la carrera de cualquier artista. Así que la próxima vez que vean a Can Yaman en la pantalla, en una revista o en alguna noticia, piensen en este fascinante viaje, en cómo las experiencias vividas y las personas que nos rodean, influyentes o efímeras, pueden moldear de forma sutil pero profunda nuestro camino y nuestro destino. La verdad absoluta y verificable es, como siempre, difícil de alcanzar y objeto de debate constante. Sin embargo, hemos intentado arrojar luz sobre los aspectos más comentados y especulados de esta intrigante transformación. Y hasta aquí, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por este fascinante tema. Hemos desentrañado, hasta donde nuestra investigación y análisis nos han permitido, las posibles razones detrás de este supuesto cambio radical en la figura de Can Yaman. Hemos explorado la influencia de su relación con Diletta Leotta, analizando cómo ésta pudo haber impactado significativamente su carrera profesional y su imagen pública. Como siempre, la verdad absoluta es esquiva, pero hemos hecho nuestro mejor esfuerzo por iluminar los rincones más oscuros y especulados de esta historia. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su presencia, su atención y su compañía son el motor que impulsa la existencia de este canal y lo hace tan especial. Ahora, y esto es lo que más me interesa, me encantaría conocer su opinión sincera. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema?
¿Creen que la relación con Diletta Leotta realmente cambió a Can Yaman de manera profunda? ¿O consideran que fue simplemente una etapa natural y esperable en su crecimiento como artista y como persona? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección correspondiente. Me interesa enormemente leer sus reflexiones, sus argumentos y debatir amigablemente con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante, entretenido y sobre todo, si ha logrado despertar su curiosidad intelectual, no olviden regalarme un gran y generoso me gusta. Ese pequeño gesto es de un valor incalculable para mí, ya que me ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares, sus conocidos o con cualquier persona que crean que podría encontrar este tema interesante y digno de debate. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campana de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones, análisis y descubrimientos. Nos vemos en el próximo vídeo, les mando un abrazo enorme y lleno de energía. Hasta pronto.